Vamos a abrir en esta mañana nuestras Biblias, vamos a leer Apocalipsis, vamos a leer desde el versículo 14, Apocalipsis 11, 14. Y dice así: el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Llegamos aquí al momento culminante de la historia de la humanidad, al momento culminante de la historia de la salvación. Como leímos en el capítulo 10, versículo 7, dice: porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta séptima trompeta no es una trompeta cualquiera. ¿Cómo es conocida esta trompeta? La séptima trompeta. Hay un himno, creo que no, que dice: cuando suene la trompeta del Señor se toque la final. ¿Sí? Está hablando la trompeta que dará comienzo al juicio final, la última trompeta. Pero estamos recién en la mitad del libro, estamos recién a la mitad del Apocalipsis. Eso lo esperaríamos al final, ¿sí? Es como en la mitad de la película ya nos muestran quién es el asesino, que se nos anticipa que vendrá más después. Entonces, si ya aquí en el capítulo 11 ya nos habla de la trompeta final y del juicio final. Bien, como siempre decimos, ¿sí?, tenemos que recordar que el Apocalipsis no está escrito en forma cronológica, ¿sí? Supongamos, el libro de los Hechos, en su mayoría podemos leerlo en forma cronológica. Los evangelios, ¿sí?, está los relatos de la vida de Jesús en forma cronológica, desde que nació hasta que resucitó. Pero el libro del Apocalipsis, ¿sí?, los hechos que narra el Apocalipsis no están ordenados en forma cronológica, sino que el libro del Apocalipsis nos presenta escenas simbólicas intercaladas, ¿sí?, para mostrarnos un mismo evento desde diferentes perspectivas o desde diferentes lugares. Entonces, aquí, en este capítulo 11, el Apocalipsis nos habla del juicio final. Y vamos a ver que al comienzo de este capítulo, de esta porción de la séptima trompeta, hay un grito de victoria. A partir del capítulo 12, es como que la historia vuelve, el Apocalipsis vuelve a contarnos, capítulo 12, capítulo 13, el gran conflicto que hay en el cosmos, el gran conflicto que hay en el universo entre las fuerzas del mal y las fuerzas de Dios. ¿Sí?
Este gran conflicto, como siempre decimos y recordamos, no es un conflicto de fuerzas más o menos parejas, sino que es un conflicto en el cual Satanás está derrotado. No ha tenido ni tendrá ninguna posibilidad de triunfo, pero llevado por su odio contra Dios y contra su pueblo, siempre va a estar batallando hasta que el Señor diga basta. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nos cuenta el capítulo 11 y lo que nos va a seguir contando capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. ¿Sí? Y esta trompeta, esta séptima trompeta, se va a desarrollar en forma total en el capítulo 16, ¿sí? Con el derramamiento de las copas de ira, para que comprendamos un poco mejor. Nosotros vimos capítulo 6, comenzamos con los 7 sellos, ¿sí? Los 7 sellos, recuerden que no había nadie que pudiera abrirlos, ¿sí? Estos 7 sellos, y apareció ahí el Cordero, el único habilitado en todo el universo para abrir estos sellos. El séptimo sello contenía las 7 trompetas, Apocalipsis 8 al 9:21, ¿sí? Estas 7 trompetas, vemos en la séptima trompeta, que es la que estamos viendo hoy, que se terminará de desarrollar en estas 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios. Y la final, la séptima copa, será la victoria final, ¿sí? Donde está capítulo 19 al 22, ¿sí? Entonces, el capítulo 19 al 22 nos cuenta el cielo nuevo, la tierra nueva, ¿sí? Satanás y sus seguidores yendo al infierno, la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, ¿por qué les pongo este esquema sencillo? Para que cuando leemos el Apocalipsis en nuestra casa, repasemos lo que estamos estudiando, ¿sí? No nos confundamos, no nos enredemos, no digamos este libro es imposible de leer, sino que tiene una lógica, ¿sí? Tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor es mostrarnos, ¿sí? Que aunque la batalla del mal contra el bien en ocasiones pareciera que avanza el mal sobre el bien, finalmente la victoria es de Cristo, ¿sí? Y si nosotros hacemos un repaso, vamos a ver que las consecuencias que sufre el mal al rebelarse contra Dios en estos primeros sellos, ¿sí? Es más leve a las trompetas, y aquí ya es dramáticamente el final para aquellos que se oponen a Dios. Entonces vemos que hay una intensidad que va en aumento en las consecuencias de aquellos que se oponen al Señor, ¿sí? Entonces, este es el esquema, ¿sí? Que nos presenta el Apocalipsis cuando leemos, ¿sí? Estos símbolos de los sellos, de las trompetas, ¿sí? Y de las copas de ira, que representan el juicio de Dios sobre los que se oponen al Señor, ¿sí? Y bien, entonces aquí, en este capítulo 11, ¿sí? Donde tenemos la séptima trompeta, ¿sí? Que luego en el capítulo 16, estas 7 trompetas se van a manifestar en 7 copas de ira, ¿sí? ¿Me siguen? Intercaladas entre el capítulo 11 al 16, ¿sí? Están mostrados nuevamente, capítulo 12, capítulo 13, Satanás, ¿sí? Levantándose contra el Señor y contra su iglesia. Entonces, finalmente, ¿sí? Leíamos ahí
11:14, el segundo ay ha pasado, pero ahora viene el tercer ay. ¿Y para quién será este ay? ¿Qué es un ay de dolor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para quién será este ay? Bien, para los que han rechazado a Cristo. ¿Sí? Este ay de dolor, de decepción, de sufrimiento, es para los que han rechazado a Cristo. Y la contracara es que, según lo que nos dice el versículo 15, va a haber en el cielo un grito de victoria. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. ¿Sí? Un grito de victoria se oirá allí en el cielo cuando se toque la séptima trompeta. Para el mundo, para los que se han opuesto al Señor, será un momento de dolor, de sufrimiento, de muerte, pero se marcará en el cielo, ¿sí?, el comienzo de la victoria final del Señor sobre contra sus enemigos, ¿sí? Y son los ángeles de Dios entonces los que proclaman el señorío del Padre y de su Hijo Jesucristo. Dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Vencerá entonces el Señor. Sabemos que la victoria de Cristo ya está en la tumba vacía. ¿Sí? Cristo venció a Satanás y todas sus artimañas en la cruz y en la tumba vacía. Pero esta victoria será final y será total y será certificada a los ojos de todo el mundo y de todos los ángeles en ese momento. ¿Sí? En el momento en que suene la séptima trompeta y que el juicio llegue de parte de Dios. Hoy los que celebramos la victoria del Señor somos los que lo seguimos. ¿Sí? El mundo cuestiona, duda, rechaza y tiene la victoria de la cruz como una fábula. ¿Sí? Bueno, vos crees eso. Para el mundo es la cruz y más aún la tumba vacía es puro invento, es una fábula. Se robaron el cuerpo de Jesús, todo eso es mentira. Entonces hoy los únicos que celebramos esta victoria y reconocemos la victoria de la cruz y de la tumba vacía somos los cristianos. ¿Sí? Pero en aquel tiempo en el que está hablando aquí esta séptima trompeta, todos tendrán que reconocer la victoria y el señorío de Cristo. Ven que dice, los ángeles dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Aún aquellos que lo rechazaron tendrán que reconocer esta victoria. ¿Sí? Un grito de victoria. Y a la par de este grito de victoria hay adoración en el cielo. ¿Sí? Versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos están representando a la iglesia, a los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En ese día, cuando suene la séptima trompeta, la trompeta final, ¿sí?, todos los cristianos, todos los que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, lo adorarán al presenciar esta victoria. Y vemos que se postran, dice, ¿no? Se postraron sus rostros y adoraron al Señor. ¿Cuál es el motivo
de esta adoración. No es solamente esta victoria, no es solamente que se manifiesta a todo el universo que Cristo triunfó en la cruz y que todo ser tendrá que reconocer, Satanás, sus demonios, aquellos enemigos de la cruz y obviamente los cristianos, tendremos que reconocer, Cristo ha vencido, Él es el victorioso. Satanás y sus secuaces han sido vencidos. Ahora, ¿cuál es el motivo? Dice el versículo 17: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Este versículo nos presenta dos motivos por los cuales adoraremos al Señor en aquel día, cuando esté por sonar la séptima trompeta. En primer lugar, porque ha llegado el tiempo de la justicia de Dios, ha llegado el tiempo de hacer justicia. Las naciones se enfurecieron, dice el versículo 18, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Sí? Aquí está hablando del juicio final sobre los muertos, sobre aquellos que murieron enemistados contra Dios. Qué triste momento, ¿no? Morir, dejar este mundo enemistado con Dios. Tendremos que dar cuenta de eso. Y aquí lo describe, ¿sí? El Apocalipsis. La ira de las naciones que se enfurecieron contra Dios. Ahora llegó el tiempo de juzgar. Hermanos, a medida que avanza la historia, vamos viendo y vamos notando que el mundo se enfurece más y más contra Dios y contra su iglesia. No sé si vieron noticias esta semana de que Biden, el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Criticó a la Biblia por ser antisemita, ¿sí? Y se comenta la posibilidad, ¿sí?, de declarar a la Biblia, ¿sí?, como un libro prohibido en Estados Unidos. ¿Se acuerdan lo que dice el dólar, no? En Dios confiamos. El mundo va cada vez más a enfurecerse contra Dios y contra su iglesia. Y el mundo cada vez se va a enfurecer más contra aquellos que predican la verdad. El mundo se va a enfurecer aún más contra aquellos que viven en la verdad. Se van a burlar. Pero, bueno, ya se burlan algunos, ¿no es cierto? Pero vos te crees que te falta que te crezcan las alas, que un ángel, vivís como los puritanos. El mundo ha cambiado, ¿sí? Bien, eso ya lo estamos experimentando. Pero también la Iglesia de Cristo está experimentando, y en lugares en los cuales naciones se formaron con el fundamento en la palabra de Dios, hoy están persiguiendo y encarcelando a cristianos, ¿sí? Recuerdo una docente en Inglaterra
que por llevar una cruz, ¿sí? A dar clase, sufrió consecuencias legales por eso, ¿no? En la escuela, ¿sí? Hace unos años atrás. Bien, pero será motivo de adoración ese día, cuando finalmente veremos que Dios hará justicia. Hermanos, seguramente algunos de nosotros tenemos delante de Dios: Señor, hacer justicia. Y tal vez nos vayamos de este mundo sin ver esa justicia. Pero la promesa del Señor, lo que nos muestra aquí el Apocalipsis, es que finalmente llegará el día en que Dios hará justicia. Nada va a quedar sin la justicia de Dios. Dios no llama a lo bueno malo ni a lo malo bueno, sino que Dios hace justicia. Por la gracia de Dios, en ocasiones podemos verla con nuestros propios ojos. Pero si no es así, la promesa de Dios es que Dios va a hacer justicia. Llegará el tiempo de juzgar a los muertos. Se enfurecieron contra Dios, contra su iglesia, pero finalmente van a experimentar la ira de Dios y el juicio de Dios sobre sus vidas. Pero no es solamente este el motivo por el cual la iglesia va a adorar al Señor en aquel tiempo, sino también porque el Señor dice que dará la recompensa a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Pequeños, grandes, dará la recompensa. Recompensa de Dios para los que han honrado al Señor aquí en esta tierra. Así como Dios no va a pasar por alto ningún acto de injusticia, así también Dios no va a pasar por alto ningún acto en los que nosotros mostremos temor a su nombre y nos esforcemos por honrarlo, y también tal vez perdamos, ¿sí? Perdamos cosas, suframos física o emocionalmente consecuencias por honrar el nombre de Dios. Bueno, la promesa de Dios es, como así que no va a quedar ningún acto injusto sin su justa retribución, no va a quedar ningún acto en el cual nosotros hayamos honrado al Señor sin su justa recompensa. Esto lo prometió el Señor, ¿no es cierto? A los que me honran, yo los honraré delante de mi Padre. Entonces, el motivo de la adoración en aquel tiempo será, por un lado, porque todos veremos la justicia de Dios finalmente manifestarse, y por otro lado recibiremos la recompensa a aquellos que hemos perseverado y que hemos honrado al Señor y que nos hemos propuesto seguirle, obedecerle, agradarle. Recibiremos la recompensa. Y finalmente, versículo 19, hay una maravillosa imagen del templo. Dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. El templo de Dios en el cielo. Vimos entonces, en primer lugar, los ángeles dando este grito de victoria, los creyentes, ¿sí?, adorando al Señor, porque finalmente la justicia se manifestará y recibiremos la recompensa de parte de Dios. Y aquí finalmente presenta el templo en el cielo.
Y tiene este templo una gran característica. Lo que caracteriza a este templo de Dios es que está abierto, dice, ¿no? Está en el cielo, fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo. No se queda simplemente en describir que el templo está abierto, sino que describe, porque a este tiempo que escribe aquí Juan, ya el templo había sido destruido, ¿sí? El templo en Jerusalén en el año 70 fue destruido. Aquí estaba escribiendo Juan, 95, año 90. Antes de ser destruido, ¿sí?, el templo estaba abierto solamente ¿para quiénes? Para los israelíes, ¿sí? Para los israelitas. Los gentiles se tenían que quedar en el patio de los gentiles, como vimos hace unos domingos atrás. Y los israelitas tenían la posibilidad de entrar al templo, pero entraban al templo ¿hasta qué lugar? Hasta el lugar santo. Y había una gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podían entrar un judío, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, el arca no era visible para todos los israelitas. Bien, lo que está acá simbolizando, lo que está describiendo aquí Juan, son los efectos de la muerte de Cristo. Describe, por un lado, aquel día en que el Señor, colgado de la cruz, entregó su espíritu y dijo y declaró: consumado es. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió cuando el Señor declaró esto? Se rasgó el velo, ¿sí? Bien. Y eso permitió, ¿sí?, que se viera el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que se veía en el lugar santísimo? El arca del pacto. Recuerdan que Jesús en la última cena dijo: esta sangre es sangre de mi pacto, ¿sí?, que es derramada por todos ustedes. La sangre de mi pacto, este nuevo pacto. Dios ha hecho en Cristo un nuevo pacto. Y en Cristo todos, judíos y gentiles, tenemos la libertad para acercarnos al Señor, para acercarnos a su presencia, para tener comunión íntima con Él cada día de nuestra vida. Y dice que aquel día cuando Jesús entregó su espíritu, los evangelios nos relatan que hubo relámpagos, truenos, un terremoto. ¿Recuerdan? Un terremoto que produjo que varios hijos de Dios que habían muerto resucitaron. Estamos hablando de que la séptima trompeta está hablando de la victoria final, ¿sí?, de Cristo sobre Satanás, sobre los enemigos de la cruz. Y aquí este versículo 19 nos está recordando que el cristiano tiene también la victoria sobre la muerte. Y que en esa victoria final, en esa trompeta final, que para el mundo será un recordatorio de que la dureza de su corazón lo llevó a esa situación de tener que experimentar el juicio de Dios, de tener que experimentar ser apartado por siempre de Dios, ir al infierno.
Para los cristianos será un recordatorio de la maravillosa obra de Cristo en favor nuestro. Fíjense ustedes que esta es la última ocasión en que se habla de templo en el Apocalipsis. En el capítulo 21, te lo leo yo. Apocalipsis 21-22 dice Juan, hablando de la Nueva Jerusalén: no vi en ella templo alguno. No había templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Hermanos, en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. El templo ya ha sido abierto. Ya, como leíamos allí en el capítulo 10, versículo 7, dice: entonces, cuando suene la trompeta, la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Para el cristiano ya no hay misterios. El misterio ha sido revelado cuando escuchamos el Evangelio, cuando nos acercaron esta maravillosa palabra. Cuando oímos por primera vez el Evangelio, iluminó nuestra mente y nuestro corazón y nos hizo postrarnos a los pies de Cristo. Ese día las cadenas se rompieron. Ese día nuestros ojos espirituales fueron iluminados, nuestro corazón fue iluminado. Ese día entendimos los misterios de Dios. Entendimos el significado del crucificado, entendimos el significado de la Pascua, entendimos el significado de la Navidad. Ahí se hizo la luz. Maravilloso día. Y aquí Juan, entonces, en este versículo 19, nos recuerda esta maravillosa obra de Cristo. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos. El arca de su pacto. Dios Padre ha pactado con nosotros en la sangre de su Hijo. Y este pacto, este compromiso que el Señor ha hecho con nuestras vidas, no se cortará ni se interrumpirá en este mundo, sino que este pacto que el Señor ha hecho en Cristo nos lleva y nos llevará, ¿sí?, más allá de este mundo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra fe trasciende este tiempo, este mundo, trasciende. Nuestra fe nos lleva a que un día vamos a experimentar esta ciudad gloriosa en la cual ya no hay necesidad de templo. ¿Sí? La Nueva Jerusalén. Veremos con nuestros ojos esta maravillosa ciudad y que podamos también nosotros proclamar, anunciar, enseñar el Evangelio a otros, ¿sí?, para que puedan ver con sus propios ojos también la gracia de Dios sobre sus vidas. Hermanos, el Apocalipsis es un hermoso libro. Y como siempre digo, el Apocalipsis fue escrito para sostener, animar a una iglesia perseguida, a una iglesia que sufría. El Apocalipsis fue escrito para sostener y animar a todo cristiano que sufre. ¿Estás pasando por sufrimiento? ¿Estás pasando por días difíciles? Lee el Apocalipsis. El Apocalipsis es fuente de consuelo y de fortaleza. Hace levantar nuestra mirada, nos saca de nuestros problemas y nos pone en el reino de Dios. Saca nuestra mirada de los problemas
circunstanciales de esta vida y nos lleva a la eternidad. El Apocalipsis fue escrito por nosotros, para nosotros. El Apocalipsis fue escrito para la iglesia. Animémonos, ¿sí?, a leer el Apocalipsis, ¿sí? La Biblia no termina en el libro de Judas, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a, como decíamos, perderle, Señor, el temor o el que parece un libro complicado, acercarnos al Apocalipsis, Señor, para encontrar consuelo, para encontrar ánimo, Señor, para que tú puedas renovar nuestras fuerzas. Señor, bendice tu palabra expuesta, Señor, esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar obrando en cada corazón el propósito, tu propósito, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.